Noemí López Trujillo, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí un rato a charlar, porque, bueno, sobre todo con el pretexto nada casual y nada menor del libro que has sacado, que es una... Bueno, a mí me ha parecido una auténtica maravilla, me dibujaron así, ¿por qué el mundo odia la feminidad? Aparte de eso, bueno... Quien no te conozca, que no sé, yo creo que te conoce cada vez más gente, pero porque te has convertido en una referencia en cuanto a, sobre todo a tu espacio de Órbita Fem, ese papel como periodista especializada en género en Neutral, y aparte, no sé, yo creo que haces unos análisis como muy importantes sobre todas las cuestiones relacionadas con género. Yo particularmente, por ejemplo, he seguido tus investigaciones con las terapias de conversión de la sexualidad, que es un tema que yo en mi tarea institucional he trabajado mucho. Sí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, me hace mucha ilusión estar aquí contigo. De hecho, es que en esto de las terapias de conversión, yo he seguido porque tú recogiste todos y cada uno de los casos que ha habido a lo largo de toda España. Has colaborado también mucho con No es Terapia, que también estuvo en este espacio hablándonos de este tema. Pero bueno, en general has tocado muchísimos más temas en estos años, ¿no? Sí, o sea, yo creo que parte de lo que dices, la clave creo que es entender el género como algo más amplio que no es solamente hombres y mujeres, ¿no? O entender el género como qué es lo que afecta específicamente a las mujeres y por qué. Yo entiendo el género como también la expresión de género, por eso hablo de la feminidad, pero además la feminidad no solo para mujeres cis o mujeres cis y trans, sino también pues para los hombres, como la feminidad en su expresión de género os puede penalizar en algún momento, también por la identidad de género, o sea que, y luego también las preocupaciones o los malestares que pueden sufrir los hombres por una cuestión de género, ¿no? El mandato de género no solo es algo que oprime o que sí que constriñe a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, por mucho que muchas veces ostenten posiciones de privilegio, ¿no? O que las violencias que pueden sufrir sean diferentes. Pero además ahora estamos en un momento en el que no solo nos estamos jugando los derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, ¿no? Pues el derecho al aborto, ¿no? La libertad de elección en general, la autonomía corporal. No solo estamos ante una posibilidad de retroceso en muchas de esas cuestiones, sino que también se está poniendo sobre el tablero lo que se entiende por un hombre decente también. Claro. ¿Cuál es el estándar de hombre? Donde ese estándar es un hombre blanco, cis, que no es musulmán, que también es tradicional y que ostenta o que desarrolla unos roles de género muy concretos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que el reaccionarismo no solo afecta a las mujeres, aunque muchos de nuestros derechos se vean, digamos, desafiados de manera directa, sino que también hay una construcción muy clara de lo que es un hombre frente a lo que es un animal. Por eso hay también una animalización de estos hombres extranjeros y creo que eso es parte de las políticas antigénero y hay que entender el género en ese contexto. Sí, vamos a ver si vamos desgranando como todas estas cosas que has abierto, porque creo que son muy interesantes. Evidentemente estamos en un momento como de ola reaccionaria que a mí me gusta mucho la perspectiva que tú aportas, precisamente porque conecta o busca la raíz común de eso a lo que está aludiendo o contra lo que está generando una embestida esa ola, ¿no? Y conecta lo que le está pasando a las personas LGTBI, a las mujeres trans, totalmente, a las mujeres en general, a los migrantes, y busca una mirada que universaliza todo eso y lo entiende desde una dinámica de poder y una reacción que en realidad ¿contra qué es exactamente, según tú? Wow, qué difícil. O sea, qué difícil porque, o sea, que es una cuestión, o sea, lo que preguntas creo que es la clave y a ver si consigo aterrizarlo. O sea, yo creo que al final hay una afrenta directa contra la autonomía corporal. O sea, me parece como lo resumiría así, entendido como autonomía corporal o autonomía de los seres humanos en cuestiones ya no solamente con quién te relacionas, sino qué haces con tu cuerpo, ¿no? Por eso hay un desafío directo al colectivo de drag queens en Estados Unidos, ¿no? Hay una persecución a este colectivo, hay una persecución a los hombres homosexuales y bisexuales precisamente por
relacionarse con hombres, ¿no? Por cómo deciden utilizar su cuerpo sexualmente. Hay también una afrenta directa hacia el terreno reproductivo, ¿no? ¿Qué decides hacer con tu cuerpo en el embarazo? Hay una afrenta directa incluso a moverte libremente, por eso también hay una afrenta directa hacia los migrantes. O sea, creo que hay una cuestión de socavar la autonomía personal, precisamente para estandarizar el comportamiento, digamos, de los seres humanos, donde esa estandarización básicamente debe someterse a la supremacía blanca masculina. Y al final estamos viendo como una especie de remoralización en todos los ámbitos, como de vuelta a unos arquetipos que se presentaban como naturales. Tú en el libro hablas mucho de lo natural. Sobre esto también quería que indagáramos un poco. Pero bueno, es que yo creo que el libro a mí me parece el mejor regalo que se puede hacer en estos Reyes nadie me ha obligado a decir esto, no he sido presionado para ello. No, es verdad que creo que además, o sea, se lee súper bien, muy rápido, pero además es que es un gusto porque escribes de maravilla. Qué guay. Está lleno de referencias a Jessica Rabbit, a Pamela Anderson, a Britney Spears, cuentas anécdotas muy interesantes. Tiene la parte personal, que yo creo que lo hace mucho más auténtico, la voz que le pones personal, contando cosas que te han pasado en la adolescencia, cosas que te han pasado en la construcción de tu identidad. O sea, aunque he sido obligado a decir estas palabras, creo que lo puedo decir lo dices de corazón, con sinceridad también. y de corazón. Pero fundamentalmente en el libro tú estás reivindicando la identidad fem. Para alguien que no tenga ni idea, ¿vale? ¿Qué dirías que es la identidad fem y por qué crees que hace falta un libro que reivindique desde el feminismo o frente a otros feminismos eso de la identidad fem? Mira, la identidad fem, yo sé que originalmente además no se puede despegar de ahí. En origen es algo que está en unas coordenadas queer muy concretas, además unas coordenadas sáficas. Se entiende la identidad fem, digamos, en oposición a lo butch, ¿no? Mujeres sáficas, aunque la historia, digamos, no menciona a las bisexuales, pero estábamos ahí, por supuesto. Entonces, mujeres sáficas que nos relacionamos, que nos relacionamos con mujeres y que, digamos, como que performan una identidad femenina, ¿no? Frente a la identidad más masculinizada de las mujeres butch. Esto es una mega simplificación, sí. ¿Vale? Entonces, no te preocupes, te van a funar igual, digas lo que digas, porque alguien pensará que... pero se entiende. Sí, son unas coordenadas de... No es como... No quiero que nadie entienda que estoy como describiendo lo que es precisamente relaciones sáficas donde una hace de hombre y la otra hace de mujer, porque no es eso, sino donde hay una feminización y una masculinización de las identidades y se relacionan desde ahí. Dicho, o sea, vale. Las butch para mí pues, son eso, ¿no? Son mujeres que performan la masculinidad y que eso no, ni muchísimo menos las acerca, ¿no? a ser un hombre, sino que viven su identidad desde ahí. Entonces, para mí el problema es que cuando se ha reivindicado lo fem, solo en esas coordenadas, me parece que, por ejemplo, mientras que lo butch se reivindica como una identidad, independientemente de con quién te relaciones, si eres, o sea, sí, normalmente se hablan de bolleras butch, ¿no? O de lesbianas butch, pero se entiende como una identidad en sí misma y no hace falta que esa butch esté relacionándose en ese momento con alguien. Sin embargo, la fem es fem en tanto que está con una butch. Ya, entonces está subordinada de nuevo a la masculinidad, pero no porque la subordine su pareja directamente, sino porque el mundo entiende que la feminidad es una subordinación y que solo se puede performar la feminidad si es al servicio de alguien. Entonces yo con la reivindicación de lo fem he querido extraerlo de esas coordenadas, porque además históricamente me parece injusto, porque lo fem en realidad para mí sí es una etiqueta queer porque aglutina a toda una serie de personas que han vivido su feminidad desde la incomodidad, pero también desde la euforia y sobre todo desde lo no normativo y no necesariamente a nivel estético. Yo hablo de, por ejemplo, no solo mujeres sáficas, sino pues trabajadoras sexuales, travestis, drag queens, que viven su feminidad más allá incluso de con quién se relacionan y que han sido penalizadas, porque ¿qué feminidad puede haber más penalizada que, por ejemplo, la de las trabajadoras sexuales, ¿no? Cuya estética ahora da forma en Occidente a lo que entendemos ahora como pues una mujer pues muchas veces empoderada, aunque muchas veces esas propias feministas
se quieran como despegar del trabajo sexual porque ellas no son. Ellas se visten solo para sí mismas, ¿no? Bueno, esto es como un apunte que hago para reivindicar a las trabajadoras sexuales y lo mucho que les debemos. Entonces, para mí, cuando extraigo lo fem desde ahí, ya no es solamente como para generar como un colectivo necesariamente queer, sino que reivindico la feminidad o lo fem para aquellas personas que han visto su feminidad o restringida o castigada. Por ejemplo, cuando yo hablo en el libro, o sea, yo siento que me han sucedido las dos cosas, por poner un ejemplo y aterrizarlo. A mí de pequeña se me catalogó como gorda, ¿no? Sí. Que es lo que cuento en el libro. Sí. Bueno, porque claro, si no eras Kate Moss, eras sí. O sea, básicamente... O sea, hay algunas anécdotas que cuentas ahí que son impresionantes de adolescencia, de... Sí, total, no, como duras. De episodios de gordofobia duros, sí. Muy que marcan, o sea, porque... Sí, claro, o sea, claro, tú al final vives un poco disociada porque, o sea, objetivamente... Yo sabía que no era gorda, pero a la vez el mundo todo el rato me estaba diciendo que lo era. Sí. O sea, pero de comentarios... O sea, hay muchas cosas que no están recogidas en el libro, pero desde el puñetazo en el campamento por gorda, ¿no? O por enseñar ese cuerpo que no debía ser mostrado porque era un poco más grande que el resto de las niñas, pero también muchos comentarios por la calle de verte comer y decirte algún comentario de cómo te estás poniendo, las chicas no deberían comer así, o las propias restricciones que muchas veces hacen las madres como para intentar evitarte, ¿no? Como una especie de sufrimiento, porque ellas mismas también han sido restringidas alimentariamente, corporalmente, etc., ¿no? Entonces, yo creo que mi feminidad en primera instancia fue restringida o fue negada precisamente por ser catalogada como una niña gorda, ¿no? Sí. Y desde ahí, como la feminidad se entiende, que femfobia también es solo poder performar la feminidad desde un margen súper estrecho que es blanquitud, delgadez, etc., ¿no? Entonces a mí se me restringe porque soy gorda, entonces no puedo ser sexy, no puedo ser deseable, no es aspiracional mi cuerpo, y luego cuando digamos puedo entrar en cierto, lo que se podría entender, cánones de feminidad, se me castiga precisamente porque se entiende que yo la estoy performando solamente para los hombres y que por tanto merezco o la violencia que sufro, ¿no? La violencia sexual o la violencia machista, o de alguna manera me estoy un poco como metiendo en la boca del lobo, ¿no? Claro. Como que algunas compañeras te dirían como, claro, es que si subes esos vídeos de twerk o si subes esas fotos en Instagram medio desnuda, pues es normal que los hombres piensen pues que eres una cualquiera, ¿no? Esto es como un pensamiento que sigue atravesando el feminismo y a mí me hace mucha gracia porque es como luego muchas feministas reivindican, ¿no? Como estos espacios de seguridad y que, ¿no? Y que es que me hace mucha gracia porque es como todas estas frases de si no puedo bailar es mi revolución, pero cuando una compañera baila twerk la llamas guarra. Total. Y básicamente la llamas traidora, que me hace mucha gracia porque claro, solamente es con cuestiones feminizadas, es decir, con twerk, con pole dance, con heels, pero a la tía que sube una foto con top y unos shorts cortos haciendo crossfit, por supuesto no le dices nada porque el crossfit goza de esa masculinidad. Entonces lo fem para mí es eso, es la reivindicación de una euforia, de una identidad femenina que precisamente es como que sale por los poros y necesita ser reivindicada porque ha sido negada o ha sido castigada. Sí, porque hay algunos discursos, entonces, incluso pretendidamente feministas o feministas, que lo que vienen a identificar es que la feminidad y la opresión son coextensas. O sea, que en realidad emanciparse de la opresión del patriarcado pasaría por borrar todos los atributos, porque todos los atributos que conforman la identidad femenina de alguna manera serían marcas de ese género que supone la opresión en sí misma. Y hay un problema porque si identificas las dos cosas al mismo tiempo, en realidad no cabría ser femenina sin necesariamente estar oprimida, y eso es un poco lo que tú vienes a intentar desmontar, ¿no? Claro, justo, o sea, creo que lo has explicado súper bien, en plan, no sé qué podría añadirte, pero, o sea, sí, claro, o sea, es que el problema es que como la feminidad ha sido una imposición, ¿no? O sea, como que se ha controlado a las mujeres a través de la feminidad, se ha errado en el diagnóstico al subsumir la feminidad simplemente como una forma en lo que se entiende como una forma de subordinación, ¿no? Y a mí me llama la atención porque se ha conseguido elevar, por ejemplo, la maternidad a una cuestión feminista, ¿no? Separando la institución de la maternidad de la experiencia propia de la maternidad, pero con la feminidad eso todavía cuesta mucho
Porque desde los años 60 y 70 la academia feminista se ha empeñado en hacer un diagnóstico sencillo y buscar una solución fácil, que era: si te deshaces de la feminidad, vas a ser una mujer más libre, ¿no? Claro. En vez de intentar como recuperar es que iba a decir reapropiarse, sí, pero no, pero me da rabia. Ya te entiendo. Porque es como que nunca ha sido, o sea, la feminidad no es algo de lo que yo me tenga que reapropiar, es algo de lo que, por lo que me tienen que dejar de castigar, pero claro, nunca ha dejado de ser propiedad mía. No es la bandera de España. Yo la bandera de España personalmente no me la quiero reapropiar. Claro. ¿Sabes? O palabras como familia, sí, pues es como, me parece... Es entender que, o sea, no sé si es... O sea, la feminidad es una identidad... Es algo íntimo que forma parte, o sea, la feminidad es identidad de género y expresión de género, entonces forma parte del núcleo interno y de la dignidad de la persona. No es como que yo me quiera reapropiar de la bandera de España, que es un símbolo X inventado, que sí que es algo como profundamente artificial, incluso estéril. La feminidad es algo que además históricamente ha movido las culturas, que han explicado incluso, o sea, que le han dado como, ha sido el impulso vital de mitos, de relatos, de la oralidad de los pueblos, del sentir de muchas personas. O sea, que simplemente la feminidad conecte a muchísima gente entre sí, a pueblos y a culturas, ya debería ser un motivo para tomársela en serio. Entonces, como que en ese sentido no me gusta la palabra reapropiación, porque es como, en realidad, siempre ha sido propiedad mía. Son los otros y las otras las que me están expropiando mi propia vivencia de la feminidad. Claro. No sé si me he explicado. Sí, vale. y además tiene, o sea, bueno, esta frase que creo que, si no me equivoco, era de Sartre, ¿no? Que decía que somos lo que hacemos con aquello que el mundo ha hecho de nosotros. O sea, al final, yo creo que también entender el género como una estructura social que nos ha atravesado históricamente a lo largo y en la que hemos nacido inmersos, nos devuelve la pregunta de, bueno, pero ¿podremos disfrutar de esa identidad en la que nos hemos inscrito y llevarla a lugares más libres de los que a lo mejor originalmente el sistema esperaba de ellas, ¿no? Y si no cabe como el disfrute. Yo creo que en el libro pones el ejemplo de Jessica Rabbit, que dice esa frase de perdona, me dibujaron así, soy mala, ¿no? Me dibujaron así. Yo soy mala, me dibujaron así, ¿no? Y también usas el ejemplo de Pamela Anderson como para reivindicar como ese deseo exuberante que tiene todo el derecho del mundo a desplegarse y que puede ser un disfrute libre también del deseo y de la identidad propia frente a todos esos discursos que lo que vienen a ver ahí es simplemente oye, no, tú te tienes que emancipar y para emanciparte tienes que negar todo lo que ha supuesto o lo que se ha construido en tu identidad, precisamente. Total, pero además es que esto... voy a decir una... Es que a mí, que nos digan que nos tenemos que deshacer de la feminidad, para mí roza la terapia de conversión. Sí, o sea, es como cuando nos hablan del lesbianismo político, a día de hoy totalmente descontextualizado de dónde nace y por qué y cómo se practica, que tiene mucho más que ver con romper las relaciones vetadas entre mujeres y relacionarse incluso más allá de lo sexoafectivo. Para mí roza la terapia de conversión, porque es básicamente tienes que dejar de ser quien tú quieres ser para ser pretendidamente feminista. Claro. ¿Sabes? O sea, tienes me parece que cambiar tu identidad, que no es que tú no la estás viendo en ningún momento como algo esencial como natural, pero sí como algo que te conforma y que tienes todo el derecho del mundo a vivir y a disfrutar, y que alguien te está diciendo, no, eso está mal, quítatelo. Total, pero porque además es como... Primero pienso, esta frase súper manida de el género es un constructo. Sí, amor, claro que el género es un constructo, como la mayoría de las cosas que son reales para ti y que le dan sentido a tu vida. El dinero también es un constructo, pero a que tú quieres cobrar tu nómina a final de mes. Exactamente. Entonces, o sea, es como que además, tramposamente se equipara toda feminidad, toda forma de expresión de género, o sea, todo lo complejo que es la identidad de género, la expresión de género, o sea, todas esas cuestiones que dan sentido a la dignidad y a la que anclan a los seres humanos a su propia existencia en este mundo, lo quieren meter en una cosa pequeñita que es los roles de género.
Los estereotipos de género. Y además me hace gracia porque es como todo el rato nos piden esa emancipación, ¿no?, de lo femenino, que es como yo, genial con emanciparme de la idea restrictiva de la feminidad. Y yo totalmente de acuerdo que además cada uno y cada une... De la obligación de tener que coincidir con un rol de género determinado, que te marca unos patrones determinados y que no te deja salir de ahí como sin ninguna opción. Cuando a lo mejor puedes desear otras cosas. A lo mejor podrías desear no ser tan femenina como eres. Es que muchas mujeres no son fem, por igual ejemplo. Que muchos hombres no son tan masculinos como el patriarcado espera de ellos y sufren mucho por ello. Efectivamente. Entonces a mí me hace gracia porque es como nos hemos inventado esto. Bueno, yo no me he inventado. Se han inventado lo de las nuevas masculinidades como un camino hacia el que ir precisamente para seguir sosteniendo una lógica masculinista donde el propio parte del feminismo sigue entendiendo que lo masculino es mejor. Porque cuando te están diciendo deshazte de la feminidad, lo que te están diciendo es que te masculinices. Porque siempre es, casualmente, lo disidente es que te rapes el pelo, que vistas ropa ancha, que no te maquilles, es decir, que no expreses feminidad. Y es como, oye, si a ti te sirve como mecanismo individual y de supervivencia, me parece genial. O sea, ole por ti. Pero a mí eso no me sirve. Y además, que tú, por mi expresión de género, asumas que yo soy sumisa, que soy dócil, que soy que no tengo voz propia, que no tengo agencia, que no tengo autonomía, es precisamente comprar la idea de, o sea, la idea femfóbica de que la feminidad es inferior y es todo el rato reforzar ese estatus superior de la masculinidad. Entonces, a día de hoy se han inventado como esa cosa de las nuevas masculinidades precisamente porque no le están requiriendo a los hombres que se emancipen de la masculinidad. En todo caso le dicen, iros hacia las nuevas masculinidades, pero siguen pronunciando y siguen proponiendo una masculinidad hacia la que caminar, porque nadie puede desasirse de su expresión de género. Te puedes emancipar, te puedes liberar de lo que te constriñe, de todo lo que es el género en su conjunto, ¿no? Y de cuestiones que te hacen daño, pero no puedes simplemente liberarte, ¿no? o quitarte de encima tu expresión de género, ¿no? Es como cuando tú estás desfeminizándote, estás adoptando otra expresión de género, pero no puedes salir al mundo sin expresión de género, eso no existe, no, o sea, no es viable. Claro, si me estoy explicando. Y además es que, bueno, en el planteamiento que yo creo que haces, tan error sería concebir la feminidad como una especie de esencia natural, como determinadas versiones, desde luego como las versiones hegemónicas de los discursos generales, ¿no?, que pretenden que la feminidad y la masculinidad son algo que llevamos en el ADN y como algo meramente natural con la que hemos nacido y que no se puede cambiar, ¿no? Entonces no habría habido ningún tipo de progreso al respecto de nuestros roles de género puramente tradicionales. O determinados feminismos de la diferencia que hubo en algunos años, que lo que venían era también a sacralizar lo femenino. A ver cómo solamente ¿cómo decirlo? Las virtudes de esa posición femenina, como si hubiera que refugiarse en ellas y decir, no, es que las mujeres tenemos que ver cuáles son las ventajas de estar en la posición femenina, ¿no? Algo así. En lugar de reivindicar, oye, la posibilidad de precisamente de ser libres para abrazar esa identidad o abrazar otras o buscar un lugar propio con respecto a ellas. Y antes, con respecto a lo queer, estabas diciendo que hay un... O sea, que hay algunos discursos que hablan de la construcción del género como si fuera quitarnos la ropa, elegir la ropa en el armario cada día, ¿no? Algo así. Sí, o sea, como que eso de la abolición del género, ¿no? Es como, ¿qué propones? O sea, yo como que ya iba a decir estoy cansada, es que ni siquiera eso, me parece trágico la poca imaginación que hay respecto a propuestas que nos van a hacer más felices. Todo el rato es como una especie de... Es que voy a decir unas cosas. O sea, siento que es como un feminismo del sacrificio, ¿no? En plan, hay que abolir el género. Y entonces lo que se propone es o desfeminizarte o básicamente crearte trampas discursivas en las que tú te sigues feminizando, pero con toda tu feminización te pones delante de un micro y dices, la feminidad es que está fatal, la feminidad nos oprime, claro, es que, bueno, me hago las uñas porque todas tenemos nuestras contradicciones. No, amor, no te hagas las uñas, rápate, no te compres lencería, no te pongas un corsé, no te maquilles, de hecho sale en cámara diciendo todo eso sin maquillarte, o sea, hay como una cosa como de
súper tramposa de estar todo el rato diciendo voy a abolir el género, pero ya si eso luego. Yo te lo cuento aquí maquillada, con estos focos, con mi skincare que me he hecho, que me hago todos los días. Por supuesto voy al gym para intervenir mi cuerpo porque quiero estar en esa idea de cuerpo saludable. Bebo agüita para estar hidratada. Pero porque no estoy suficientemente deconstruida, porque yo tengo que hacer un trabajo todavía... No, porque ellas se están deconstruyendo, claro, ellas estamos sí. en proceso. Y en claro, realidad... ellas sí se están deconstruyendo, las demás somos unas traidoras del feminismo. Entonces a mí esa posición me parece súper cobarde. Y tú lo que planteas más bien es decir, oye, mira, es que yo por pintarme las uñas y por abrazar una estética determinada, por querer ponerme unos taconazos, no estoy siendo esclava o siendo una mujer oprimida que no puede ser más que una víctima del patriarcado. Pero ¿no te parece como absurdo tener que decir esto? Sí, y además... como que yo siento que... Perdona que te he interrumpido, pero o sea, como que yo siento que es como estar diciendo todo el rato cosas que parece un poco de parvulario. En plan, no soy más tonta por llevar tacones, ¿sabes? O sea, como... Pero parece ser que hay que decirlo, porque una parte del feminismo que triunfa en redes sociales y sobre todo en TikTok es esta cosa súper contradictoria de, pues eso, ¿no? De yo... Aparezco performando la feminidad mientras te digo que la feminidad es algo malo. Y todo el rato el discurso, en vez de ser de poder construir una narrativa donde se reivindique lo femenino en toda su amplitud, desde una feminidad salvaje, monstruosa, indócil, o sea, como han sido las criaturas mitológicas de las que yo hablo, o sea, es que no tienen nada que ver con lo tradwife, pero básicamente todo el discurso que parece que tengo que elaborar sobre el libro es disculparme o justificar por qué estoy hablando de la feminidad, que es, no, chicas, pues que la feminidad, fijaos que no es solamente ponerse maquillaje, o que ponerse maquillaje no es algo negativo, cuando deberíamos estar construyendo una idea de feminidad poderosa precisamente para contrarrestar las narrativas masculinas que consideran que la feminidad es inferior. Y sobre todo, ni siquiera necesito ponerme tan teórica ni tan academicista. Es que a día de hoy, cuando tú vas a un juicio por violencia sexual, el juez o el abogado de turno o lo que van a mirar es si has bailado twerk, que es un baile feminizado, si llevabas un tanga de encaje, si llevabas una minifalda, si ibas con taconazos, si a esa cita de Tinder habías enviado nudes, que se entiende como la sexualización es una forma también de feminización, por lo general, si ibas muy maquillada o bailabas sexualizada, o sea, todo elementos femeninos. O sea, me parece como... tan importante poner el acento ahí, o sea, el juez de turno no te va a preguntar si llevabas unos cargos de Decathlon. O sea, lo siento mucho, pero es que es así, no te va a preguntar si llevabas unas deportivas, no te va a preguntar si llevabas pues unas medias de rejilla y un tanga de encaje, no te va a preguntar si llevabas unas bragas de algodón. Y es que decir esto me parece tan obvio, pero tan necesario, porque luego estamos como, no, es que... no hay que poner el acento en nuestra ropa. Podemos llevar, pues eso, podemos llevar un tanga de encaje y eso no significa que nos estemos subordinando o que estemos expresando consentimiento automático. Genial. Pero luego, sin embargo, a la chavala que sube una foto a redes sociales con un tanga de encaje, mírala, es que claro, es que se está exponiendo, es que la mercantilización de los cuerpos, es que tal... No, mira, coge y vete al compañero de turno que sube fotos en CrossFit sin camiseta y le dices lo mismo. Claro. Pero todo el rato es culpabilizarnos, y es que ya ni siquiera necesito ponerme académica, es que literalmente gran parte de los mitos y creencias que nos perjudican en la violencia sexual tienen que ver con la idea de que la feminidad es peligrosa y que se hace al servicio de la masculinidad. Ya solo eso debería ser suficiente para reivindicar la feminidad, independientemente de que tú estés más o menos alineada con la idea de una feminidad eufórica. Y de hecho ahí se da una coincidencia muy clara, por ejemplo, con los discursos trans excluyentes, porque al final, cuando se acusa, por ejemplo, a las mujeres trans de que están reproduciendo los estereotipos de género. Y entonces esto ha sido como un argumento TERF bastante clásico, atacar a las mujeres trans porque de alguna manera, pues expresando su identidad, están ayudando a perpetuar esos determinados roles de género. Y tú vas... Claro,
si compras el argumento, el argumento que tú intentas desmontar en el libro, es imposible que no te salga este otro contra las personas trans. Y sin embargo, la clave sería un poco invertir las cosas y decir, no, es que lo que pedimos para las mujeres trans, que puedan disfrutar de su identidad y que nadie las diga qué se visten, cómo expresan su identidad, lo queremos en general para todo el mundo y también, por supuesto, para las mujeres a las que paradójicamente se les acaba negando también esto. Eso es. Claro, sí, es que es exactamente eso. Es que, de hecho, la transfobia que sufren las mujeres trans está súper atravesada en realidad por la femfobia, porque es esta cuestión de te estás apropiando de la feminidad para hacer algo peligroso con ello. Te estás disfrazando, estás enmascarando una monstruosidad porque la feminidad sirve para eso. Por eso pongo todos los ejemplos de monstruos femeninos que en realidad eran como muy bellos, pero que los hombres temían y convertían en criaturas monstruosas y horripilantes. Porque eran un engaño. Porque eran un engaño. Y la mujer trans en realidad es esa criatura mitológica, poderosa y bellísima que el hombre teme porque es de una belleza tal y además ha construido su belleza y se ha construido a sí misma que lo considera un agravio y un desafío a su autoridad, y eso no lo soportan. Y en esas lógicas tan masculinas, claro, una buena parte del feminismo ha comprado esas lógicas masculinas porque porque tienen femfobia interiorizada. Y además a mí me vuelve a llamar la atención y me molesta que siempre se acusa a las mujeres trans de estereotipar el género cuando es que en este mundo no hay manera de salir al mundo sin ubicarte en el género. O sea, siento como decir esto porque creo que se puede como utilizar para malinterpretarlo, porque es como, entonces estás diciendo que, ¿sabes? Que todos estereotipamos el género y que no hay manera de emanciparnos de los roles de género, pero la realidad es que el género a día de hoy son unas coordenadas. Tú puedes luchar sobre todo contra la imposición y la rigidez. Exactamente. Pero todo el mundo, cuando va a la peluquería, cuando va a una tienda de ropa, o sea, todo el mundo está tomando todo el rato decisiones estéticas que están en unas coordenadas muy concretas del género. Y a mí no me vale que la Carmen Calvo de turno... Y que de hecho pueden ser una riqueza desprendida de las obligaciones y de la persecución y de la sanción social, pueden ser parte de nuestro deseo, de nuestra identidad, de nuestras inscripciones culturales, de nuestra diversidad, al fin y al cabo. O sea, que lo que nosotros querremos abrir será toda una escala de grises y una movilidad en la cual pueden moverse unos atributos intercambiables con otros, puede haber un espectro que sea mucho más diverso del que tradicionalmente la dicotomía del sistema ha provocado. Claro, pero no porque queramos generar una especie de tabula rasa de neutralidad en la cual nada tiene que tener ninguna inscripción dentro de ese código cultural. Claro, pero porque además sería muy aburrido, yo creo. Sería muy aburrido, exacto. Pero y ahora, justo aquí dices lo del aburrimiento. Es que has dicho muchas cosas muy importantes y muy interesantes, pero lo de la neutralidad, es que no es casual que lo neutral sea lo masculino. Claro. O sea, por ejemplo, el otro día me decían que las mujeres en política están feminizadas, están muy feminizadas, y yo, no. Al contrario. Y era como, no, es que llevan tacones. Claro, cuando una fem como yo se relaciona con drag queens, con travestis, con trabajadoras sexuales, con feminidades poderosas y monstruosas, esto, como decía Pinchadora el otro día, es una chancla. Que tú me digas que a ti eso te llame la atención y no que prácticamente todas las mujeres en política lleven traje masculino, significa que estás dando que para ti lo neutral es lo masculino. Y que no te llame la atención que, por ejemplo, no haya hombres en política con tacones o con falda o maquillados, me dice mucho de lo que entiendes tú por feminidad. Entonces, esta neutralidad, además de que se entiende como masculina, esta cosa de abolir el género, ¿no? o de esa tabula rasa que tú decías, tiene mucho que ver con el aburrimiento, porque creo que muchas mujeres, muchas feministas que critican la feminidad es porque están aburridas de su propia feminidad. Porque, claro, van a comprar a Inditex, todos los escaparates son iguales, van a la misma peluquería donde el make-up no make-up se ha impuesto, las balayage, que es tíñete un poquito, pero no demasiado, para no llamar la atención, porque además llevamos ya una década abonando el terreno para esta estética reaccionaria. Entonces, claro, la feminidad está súper constreñida y es súper aburrida. Y para ellas, la feminidad es eso, es llevar unas balayas, vestir de Zara
y llevar esto de tacón. Entonces, claro, eso es estereotipar el género. No, cariño, la que está estereotipando la feminidad eres tú, que tienes una idea aburridísima de la feminidad porque no pisas hierba. Pero si tú te vas y te mezclas, te juntas y te contaminas de trabajadoras sexuales, de maricas, de travestis, de drag queens, y sales un poco de tu burbuja blanca, burguesa, te darás cuenta. Es que te estás riendo porque No, porque me encanta. Porque es como, es un pensamiento súper aburguesado y es como, deja de hacer scroll en TikTok viendo el make-up no make-up, pensando que la única forma de maquillarse es esa y que lo único que puedes hacer es ponerte rímel y juega con el maquillaje. O sea, atrévete, sé atrevida. O sea, arriésgate. Y cuando te arriesgas y te atreves a contaminarte de cosas peligrosas y de cosas oscuras, entonces te darás cuenta de que la feminidad es una forma de liberación. Pero claro, si tú estás considerando que toda feminidad es lo que ves en un escaparate de Zara, entonces sí. La feminidad es muy aburrida y es un coñazo y no se la recomiendo a nadie. Dice, bueno, es que justo estaba acordándome de Alana Portero, que hace el prólogo del libro, maravillosa Alana Portero, y que ella dice, la feminidad es una construcción colectiva, una identidad, una bandera, un juego y un placer que solo encuentran su sentido en el apoyo mutuo. Es una política de cuidados que se construyen no solamente desde lo pequeño, sea un objeto, un consejo, una confidencia, sino también desde una ligereza indispensable para tratar las grandes preocupaciones. Una sabe de los rituales de la feminidad en tanto que acciones y prácticas de transformación conjunta. Sale diferente de cómo llegó a ellos, con la sabiduría propia despierta y un poco de la de los demás para protegerse. También con una sensación de piel mudada, más dura, más fuerte y más segura. Es que Alana Portero es la mejor. Es la mejor. Sí. Comprad el libro solo por el prólogo. Sí, también. El prólogo de Alana Portero y La mala costumbre. Increíble. De hecho, La mala costumbre es un libro... o sea, trata muchos temas, pero para mí uno de los temas que atraviesa el libro de Alana es la feminidad. Y es la reivindicación de esas figuras fem y femeninas que le dan forma a la protagonista en su propia feminidad. Y en realidad es una heroína en su propio viaje, como podría ser el de Ulises, buscando darle forma a su feminidad, fijándose en las feminidades, en esas mujeres que el mundo dice que no son aspiracionales y que son indeseables. Entonces, ¿cómo no va a ser hermosa la feminidad? Desde ahí, es que es algo bellísimo, en plan, ¿cómo no, ¿a quién no le puede gustar? Es que no lo entiendo. No, y todos esos... bueno, pues esos rituales transmitidos de unas a otras, las conexiones que establece con todos los personajes en la novela, son absolutamente preciosos y muy envidiables. Y, por cierto, unos lugares que normalmente los hombres no suelen acceder a ellos. Total. Y claro, se pierden como una riqueza del mundo, unos cuidados, toda una dimensión vital que en realidad es una pérdida monumental, ¿no? Y que al final amputa completamente la existencia de muchos hombres. Cuando tú hablas de esa necesidad cuando tú hablas también de los discursos que se hacen sobre las nuevas masculinidades y hablas de alguna manera de que la única manera de construir eso es revalorizando la feminidad, porque si no, no puede haber otra cosa que se pueda entender por eso, ¿no? ¿O qué entenderías tú que tiene que abrirse en ese sentido? En el sentido de las nuevas masculinidades. Es que no creo en el concepto de nuevas masculinidades. Vale. O sea, yo es que no... O sea, creo que hay que problematizar la masculinidad, pero a mí el concepto nuevas masculinidades me parece problemático porque solo es un prefijo, ¿sí?, o una palabra delante para seguir deliberadamente evitando pronunciar la palabra feminidad. Vale. Entonces... Eso es un poco a lo que me refería. O sea, quiero decir, tú tienes aquí un párrafo que dices: cada vez me cuesta más entender que se use con tanta soltura y tanta aceptación la idea de deconstrucción de la masculinidad. No sé qué significa, si no es comenzar a poner en práctica valores asociados a lo femenino, como la vulnerabilidad. Es decir, o sea, eso que normalmente se dice que es las nuevas masculinidades...
en realidad o pasa por algún tipo de feminización, entender que hay que sí. Aprender algo de eso que normalmente se ha despreciado y se ha condenado como lo femenino, siempre en un lugar de desvalorizado por completo, o no significa nada. Exactamente, o sea, es como... ¿Qué es lo que gusta de Pedro Pascal? Ajá. ¿Qué es lo que ¿Qué gusta? es lo que gusta? ¿Tú qué dirías que gusta? No lo sé. Bueno, aparte de que queremos trepar ese árbol en general, o sea, como que nos gusta Pedro Pascal en sí mismo, lo que gusta de Pedro Pascal es que de repente se pone un bolso desacomplejadamente, que a veces se hace las uñas o que se fija en las uñas de la entrevistadora y las valora, o sea, genuinamente... Conoce los detalles conoce las formas de las uñas, sabe si, por ejemplo, se ha hecho un ojo de gato como llevo yo ahora, ¿no? Que cambia según le da la luz. Conoce los detalles de cómo se construye la feminidad porque ha aprendido a valorarla, a amarla y a integrarla en su forma de estar en el mundo. Y eso es lo que gusta de Pedro Pascal, que no pierde su identidad de hombre, pero sí que aprende a habitar su identidad de hombre desde un lugar, desde un lugar que no construye su masculinidad odiando la feminidad, ya no solo odiando, en contraposición a la feminidad. Es un hombre que no teme la feminidad. Y eso es lo que nos gusta de Pedro Pascal, en esencia, en cuanto a su actitud. Entonces, al final, las nuevas masculinidades, es lo que te digo, es seguir... Dime. Pero sí, no quería interrumpirte. No, eso, que es como, pues eso, seguir evitando la palabra feminidad, mientras sí que se sigue de manera subrepticia hablando de la feminidad, porque cuando tú estás hablando de las nuevas masculinidades y lo que quieres es inculcar valores del tipo, los hombres también lloran, la sensibilidad es algo bueno, la ternura también, no hace falta resolver los conflictos con violencia, ¿no? O sea, es lo que entendemos por intentar desactivar la masculinidad tóxica. A mí me hace gracia porque lo que se está muchas veces cuando yo utilizo, lo voy a intentar aterrizar, cuando yo hablo de, por ejemplo, valores o cuestiones asociadas a la feminidad, me vuelven a acusar de estereotipar el género. Es que tú estás diciendo que entonces el género femenino es ser dulce, ser tierna, claro. ¿no? Y es como, no. Yo lo que estoy diciendo es que son valores asociados a la feminidad y eso no significa que otras personas que no se identifican o que no les atraviesa la feminidad de arriba abajo no se puedan identificar con ellos o no los puedan poner en práctica. Por eso un hombre que llora o que es tierno o que se relaciona de otras maneras que no es la violencia, no es menos hombre. Es lo que les queremos decir a los hombres, ¿no? Es decir, utilizar la feminidad en tu día a día no significa necesariamente feminizarte, significa ponerla en un lugar de mayor estatus. Entonces a mí, por último, lo que quería decir era, además de esto, es que a mí me hace mucha gracia que me acusen de estereotipar el género por decir eso, pero luego en toda la ristra de libros de nuevas masculinidades, para describir la masculinidad tóxica, ¿de qué tiran? De que los hombres hacen rituales, bueno, ni siquiera dirán rituales porque eso es de chicas, de que los hombres se relacionan de manera violenta, de que van a los boys club, de que se protegen entre ellos, de que hay hermandad de hombres, de que van al fútbol, de que son violentos, de que no lloran. ¿Y qué es eso si no es estereotipar el género masculino? O sea, ¿por qué yo cuando estoy hablando de valores asociados a la feminidad estoy estereotipando el género, pero cuando tú, para hacer tu diagnóstico, estás hablando de valores asociados a la masculinidad que hay que, en teoría, ¿no? Cargarnos, tú no estás estereotipando el género? Claro. Es que todo el rato es como una incongruencia detrás de otra, simplemente para evitar todo el rato poner en valor la feminidad, porque feminidad suena ¿a qué huelen las nubes? ¿Sabes? O sea, como a una cosa como ligera, ¿no? Blanda, sumisa, casi, pues eso, de lumpen feminista. Y a mí me molesta mucho vuelvo a lo mismo, porque es que el problema es que no te has relacionado con otra feminidad que no sea, o no has visto en tu pantalla otra feminidad que no sea esa de la mística de la feminidad. Cuando además siempre se habla de la mística de la feminidad cuando... ¿Qué problema mayor tenemos ahora mismo si no es la mística de la masculinidad? Y cómo se construye la masculinidad, cómo se construye
en relación a algo que es místico en el sentido de algo que es intangible y que es totalmente etéreo y totalmente frágil. O sea que, bueno, eso. Pero claro, porque o sea, tú lo que planteas es, al final, estos atributos que describes de Pedro Pascal no le hacen menos masculino, en realidad. Según, o sí, ¿qué decir? Hablan, desentrañando la masculinidad de Pedro Pascal, no, le hacen, o sea, yo leo a Pedro... En realidad tú has descrito no como... le hacen menos hombre. Unos detalles no le hacen menos hombre, le hacen menos masculino, en tu planteamiento. Pues no lo sé, porque yo le leo como una... O más bien... Es que yo no... o sea, tampoco estoy como... O más bien... porque a mí Pedro Pascal me parece que es que tiene una identidad claramente masculina. O sea, sí, yo le veo como sí. como alguien que tiene una identidad definida y bastante masculina. Sí. Y sin embargo me parece que es una masculinidad en estado de civilización y que además integra una serie de valores que tradicionalmente han sido asociados a lo femenino, pero que deberían ser universales. Sí. O sea... Pero... Claro, es que yo ni siquiera me planteo si lo leo como... O sea, yo le leo como masculino, obviamente. Pero es como, por ejemplo, si una mujer de repente se pone un traje masculino, no sé, y yo qué sé, adopta algún comportamiento estereotípicamente masculino, ¿tú la lees como masculina? O sea... Claro, o sea, al final como es esta precariedad en la que nos movemos porque como el código está un poco trucado y al final es como todo, referencias culturales, digamos, que son arbitrarias en cierto sentido o contingentes dado el código que tenemos, pues al final estas categorías como que están un poco destinadas a fracasar siempre cuando hacemos estas lecturas. Pero creo que hay parte del malestar... que ahora se está expresando tanto y que se dice que engendra a los monstruos que estamos viendo de la reacción, que vendría a decir algo así como, no, es que el feminismo ha tratado de negarle a los hombres su identidad, ha tratado de que todos efectivamente se tengan que pintar las uñas, se tengan que llevar una tote bag o tengan que cambiar como sus atributos, identitarios, que en realidad... no tendrían por qué ser el problema. El problema es que peguen a las mujeres, que no sé, que se comporten como de manera autoritaria en todos los espacios públicos, que crean que el espacio público les corresponde per se, ¿no? O sea, sí. Pero el problema no tendría por qué ser en realidad sus rituales determinados o sus gustos en cuanto a la ropa o otra serie de valores, ¿no? Es que yo, para mí, no hay ningún problema con... O sea, bueno, no sé qué... O sea... Vamos, yo no sé qué feminismo ha pedido que los hombres se pinten. O sea, creo que al final es como... Pero sabes que, pero entiendes que la imagen o la caricatura que se hace de la deconstrucción que la deconstrucción masculina pasa por convertir a los hombres en algo que los hombres no quieren ser. En lugar de decir, oye, a lo mejor tú puedes tener tu identidad, la que sea, pero que tu identidad sea cohabitable con el resto de posibles identidades en el mundo, que es lo que estamos pidiendo en general todos y todas. Sí, pero creo que eso es una mentira que se han contado a sí mismos precisamente porque odian la feminidad. Entonces, en el momento en el que tú les estás pidiendo que se comporten de manera civilizada, ellos ven desafiada su masculinidad y lo que entienden es que les estás pidiendo que se feminicen. Y lo que ellos entienden por feminizarse es precisamente, o sea, pasa por algo, en su cabeza pasa por algo completamente estético, que es pintarse las uñas, llevar una tote bag, o sea, como todas estas cuestiones como súper puntuales. La caricatura del aliade, ¿no? Que podría asumir un montón de cambios aparentes, pero que en realidad no ha entendido lo fundamental, por ejemplo. Claro, porque al final ellos están... o sea, porque al final muchos hombres en esta fetichización de lo femenino han utilizado... O sea, es que estamos en un problema en el que toda ética es estética. Ese para mí es como uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque han entendido que precisamente colocarse en un lugar en el que te tienes que replantear tus comportamientos pasa simplemente por una comunicación estética al mundo, ¿no? Entonces, esta idea de los aliades es: yo soy más feminista porque cojo elementos femeninos y los uso precisamente para comunicarle al mundo que soy feminista, ¿no? Sí. Y entonces han cogido y en vez de elaborar un discurso, de evaluar sus conductas y de habitar lugares incómodos
pues por ejemplo, confrontando a sus colegas o revisando qué tipo de conductas en el pasado han tenido y repararlas, simplemente han entendido que el feminismo es algo estético y que tú, de repente, feminizándote, no eres como los otros hombres. Entonces la caricatura de la Aliade tiene gracia porque hay un punto de realidad de que es que muchos hombres han entendido que ser feminista es feminizarse a nivel estético solamente, cuando feminizarse sería habitar esos lugares de la feminidad y entenderla como algo valioso en sí mismo, que pasa por de qué manera tus conductas han penalizado la feminidad, por ejemplo, de las mujeres, o de qué manera las has castigado por su feminidad, o de qué manera has sido misógino. No todo pasa por la feminidad, ¿no? Claro. Pero, claro, entonces, desde esa caricatura, la otra parte, ¿no?, de la otra masculinidad entiende también el abandonar su masculinidad como algo puramente estético. Lo que las mujeres quieren es que nos feminicemos a través de la estética, porque además es ese miedo atávico a ser feminizado, o sea, a ser ridiculizado como hombre a través de la feminidad. Entonces creo que todo tiene que ver con ese punto estético, porque para los hombres o se utiliza como un fetiche para comunicarle al mundo que tú eres feminista sin hacer nada más, o para ti es un miedo atávico en el sentido de si yo incorporo cualquier elemento femenino a mi estética, sí, voy a ser leído como menos hombre porque se me va a ver como feminizado y por tanto ridiculizado. No sé si he conseguido aterrizarlo. Sí. Vale. Sí, pero... Es que esto es, o sea, como que no lo he teorizado en el libro, entonces esto ya es como... No, pero... como nuevo para... O sea, en plan, como que no lo había pensado desde ahí, quiero decir. Sí, claro, pero y entonces, efectivamente... Lo importante es todo eso que sí es lo fundamental que tendrían los hombres en general que elaborar y que tendríamos que elaborar para realmente poder considerarnos feministas. Y luego, por cierto, si queremos incorporar elementos femeninos a nuestra identidad, pues mejor que mejor, o fantástico, o cada uno lo que quiera. O sea, que está genial que ellos... O sea, lo que tendría... En realidad yo pienso que tendría que ser una despresurización de la identidad masculina que pasa también porque, efectivamente, amigo, si te quieres pintar las uñas, fantástico. Ahora bien, no te piensas que por pintarte las uñas has hecho ya una revolución en el mundo. Nadie te está pidiendo que te pintes las uñas. Nadie te está pidiendo que te pintes las uñas. Lo único que estamos intentando es que nadie te pegue una paliza por pintártelas, por efectivamente. Ejemplo. Pero efectivamente tampoco te vas a ser un héroe por habértelas pintado o por haber asumido determinados rasgos puramente estéticos que no han cambiado otras cosas que sí que son el núcleo del problema. Porque el núcleo del problema es cómo, bueno, pues no sé, yo te puedo hablar de... experiencia en política, los hombres en política, efectivamente la política es un instrumento. Tú antes hablabas de la masculinización de las mujeres en política frente a esa imagen que supuestamente se pretende de, no, es que llevan tacones, entonces ya son como muy femeninas. En realidad la política sigue hipermasculinizada en todos los aspectos. Totalmente. Y no solamente para las mujeres, para cualquier hombre que no encaje con el canon puramente heteropatriarcal en cuento a edad, en cuanto a altura, en cuanto a gravedad de la voz, en cuanto a un montón de cosas, gestualidad, identidad de género, o sea, orientación sexual, por supuesto, sigue estando muy presente en las organizaciones. Obviamente los hombres canónicos tienen una presencia en las reuniones y en los órganos y en los espacios militantes infinitamente superior y más privilegiada que otros hombres que no cumplen con ese canon, y desde luego que las mujeres o que las personas trans o que las personas migrantes. Eso sigue siendo una realidad que atraviesa a todos los partidos, a todas las organizaciones y a los programas de televisión. Cuando vas a una tertulia, no sé, me acuerdo de Marc Giró hablando, ¿no?, de cómo los gays tienen que hablar muy rápido para intentar... Porque no tienen tiempo. Porque no tienen tiempo, mientras que hay determinados hombres que se pueden permitir hablar como muy despacio en las tertulias, dejar como... Sí. Bueno, yo creo que ahí hay... O sea, creo que queda todavía, bueno, pues mucha tela que cortar, pero que se tienden a confundir mucho las cosas. O sea, que al final, cuando hablamos de las cosas importantes que son estas, acaban cayendo, como en esta caricatura que te digo, de no, es que lo que se le está pidiendo a los hombres es que renuncien completamente a sus atributos o a sus... O que renuncien a esos rituales de los que hablabas tú, de la masculinidad, que también son, pues que les gusta ir
ir al fútbol juntos y pegarse palmadas en el hombro. Es como, no es lo que se está pidiendo que renunciéis. Ese no es el problema en ningún caso. Claro que no es el problema. Y al contrario, me parece que... Bueno, pero es que los hombres que dicen eso están haciéndonos luz de gas para no responsabilizarse de las cosas problemáticas en las que pueden incurrir. O sea, literalmente creo que nadie... O sea, puede haber como... No sé, puede haber algún feminismo que ridiculice esos rituales de la masculinidad, ¿no? Y que, pues bueno, pues que, yo qué sé, pues... ¿no? Esta retórica de Manolo, no sé qué, ¿no? Como de ridiculizar un poco la masculinidad y ellos verse desafiados. Mira, si te ves desafiado por ese discurso minoritario, que además simplemente... pues que puede ser ¿no? Como más simplón, pero que realmente el problema es la conducta que en esos espacios se da, que no tiene nada que ver con la gestualidad, ni con tu masculinidad estética, ni con tu identidad de género como tal, sino la manera en la que tú sostienes, o sea, cuáles son los cimientos en los que tú sostienes tu masculinidad, que es la normalización de la violencia, el odio a lo femenino, la misoginia, la homofobia, por supuesto, porque con el odio o sea, con la homofobia tú te eriges como un hombre decente, el odio al sexo, o sea, quiero decir, hay como un montón de cuestiones sobre las que tú estás sosteniendo tu masculinidad que son el problema y que se pueden dar en esos circuitos, pero nadie te dice que abandones esos circuitos, y quien te dice que lo que las feministas están pidiendo es que los hombres se pinten las uñas y que sea, ¿no?, esto del hombre blandengue, es literalmente hacer luz de gas para no asumir responsabilidades, ¿no? Y para tirar balones fuera y demonizar el feminismo, ¿no?, o criminalizarlo como una especie de, pues eso, de intento de tabula rasa donde los seres humanos no pueden vivir su identidad y su expresión de género con euforia. Nadie está pidiendo eso. Claro. Pero dicho esto, si abolimos el fútbol tampoco pasa nada. O sea, genial, bueno, en los boys que se junten, que hagan lo que quieran, pero el fútbol especialmente es muy problemático. O sea, si yo sí tengo que abolir algo, no es el género. He de decir que estos días estaba pensando que, por ejemplo, muchos hemos renunciado, por ejemplo, a Eurovisión por la situación. Sí, 100%. Se ha apoyado un boicot al Festival de Eurovisión por el genocidio terrible que se está viviendo en Gaza a manos del Estado de Israel, y yo pienso, es una renuncia que ha hecho la comunidad LGTB, porque quiero decir, somos los más fans de Eurovisión y en general la comunidad eurovisiva, y yo pensaba, es que es una renuncia que me gustaría a mí ver con el Mundial de Fútbol, con las Olimpiadas, con cualquier otro evento deportivo, y creo que me quedaré sin verlo, porque se han jugado mundiales en Qatar, y no se cuestiona nunca esto, ¿no? O sea que, bueno, yo no sé si llegaría tan lejos como abolir el fútbol, pero por lo menos los sacrificios tienen que ser los rituales, o sea, las dinámicas que se dan en el mundo fútbol son verdaderamente problemáticas. Uh-huh. Obviamente no, o sea, es un poco de joda, ¿no?, de abolir el fútbol, pero sí que tenemos un gran problema con las dinámicas y las conductas que se normalizan, pues desde los grupos ultra que forman parte, ¿no?, del... ¿Cómo se llama? Al momento soy una chica, el fandom del fútbol. Los hinchas, sí. Perdón. Bueno, pues eso, de los hinchas, ¿no? Pero los grupos... ¿Se llama así? Sí. Por favor, ¿alguien nos lo pueda aclarar? Bueno, el fandom del fútbol me parece que está bien dicho. O sea, pero que desde luego que es como... Es una adaptación conceptual para que lo entienda el público de este podcast, de este video podcast. Me parece que es súper problemático, y de hecho, ¿no?, como que en el fútbol están normalizados como estos gritos violentos, ya no solamente en el fútbol como negocio, sino que tú te vas, por ejemplo, al fútbol que practican las criaturas, y tienes a un montón de padres que le chillan barbaridades al árbitro, que ya desde pequeños se les está como... cuestionando los vestuarios, que se está proponiendo una idea muy concreta de masculinidad. O sea, hay dinámicas verdaderamente problemáticas en el fútbol que habría que cambiar. Y a mí me hace gracia porque, por ejemplo, si siempre utilizo el me hace gracia de manera irónica, porque ahora lo vas a entender. Si una tía dice que, yo que sé, que le gusta pues Eurovisión y el mundo del modelaje y yo que sé, y el twerk,
es una alienada, ¿no? O es como, bueno, le gustan las cosas de chicas, todas tenemos nuestras contradicciones, hay que perdonarla. Pero una feminista, ¿no? Una mujer a la que le gusta el fútbol es feminista. Claro. Porque ya es como, está asumiendo, ¿sabes? Ella sí está rompiendo con los roles de género. O sea, como, con las expectativas de género. Es claro. Como, se supone que a mí me tiene que gustar un ámbito en el que gritan, o sea, lo más suave que gritan es negro de mierda y muérete maricón. ¿Eso es lo que tú me estás idealizando? Porque muchos de los ámbitos que me pueden gustar, yo soy la primera que te los problematizo. Exactamente. O sea, habrá que problematizarlos claro, todos. Habrá que problematizar. Lo de Eurovisión. No sé, o sea, yo me parece bien que se problematice, no sé, que haya videoclips que reproduzcan abiertamente. Sí, o por ejemplo, la cosificación de la mujer, por ejemplo. O en el mundo de la moda, la extrema delgadez que se está imponiendo. Cómo la industria nos impone efectivamente un canon estético. Vale. Todo eso lo problematizo. De hecho, está problematizado. O sea, está permanentemente problematizado. Efectivamente. Y entonces, lo único que pasa es que si se problematiza eso, se tendrá que poder problematizar también lo otro. Y en ninguno de los dos casos estamos hablando de tirar al niño con el agua sucia. Es decir, eso no puede llevarnos a decir que toda la moda es mala y solamente cabe una moda opresiva per se y que hay que eliminar la moda. Y de la misma manera, nadie está, aunque lo digamos de broma, no estamos diciendo hay que abolir el fútbol. Hay que decir, oye, habrá que problematizar qué cosas suceden ahí para hacernos cargo de cómo al final se reproducen dinámicas que, oye, a lo mejor pues no queremos. Pero no que uno esté idealizado y el otro menospreciado precisamente por pertenecer a lo que se considera, o sea, a un ámbito feminizado. Sí, y a ver, por abrir algunos temas antes de que se nos acabe el tiempo, claro, tú en el libro hablas de cómo se interseccionan esa femfobia con la bifobia, ¿no? Sí. Con todo el tema de la bisexualidad. Hablas incluso de cómo a mujeres, juicios en los que a mujeres se les quita la custodia precisamente como algo relacionado con esa femfobia y esa bifobia, ¿no? No sé si quieres desarrollar un poco con respecto a esto, ¿qué cuentas en el libro? Claro, o sea, es que para mí es como esa intersección, primero porque me atraviesa como mujer, como femi, como bisexual, pero además es como cuando interseccionan esas dos cuestiones, tú te conviertes en una criatura altamente peligrosa, ¿no? Ajá. Precisamente porque la feminidad se entiende que es al servicio de los hombres, ¿no? Sí. O de la masculinidad, y la bisexualidad se ha conceptualizado como una forma de bueno, a favor de reivindicar el vicio, pero como una forma de consentimiento automático, ¿no? De imposibilidad de negación, porque claro, como te gusta todo el mundo, ¿cómo me vas a decir a mí que no? Claro. Y lo mismo con la ropa femenina. Si te has vestido así, ¿cómo me vas a decir que no? Entonces, cuando intersecciona que tú eres una mujer bisexual y utilizas la feminidad para presentarte ante el mundo, eres una criatura como altamente peligrosa precisamente porque tu consentimiento es absolutamente automático. Se entiende que tú, básicamente, tu sexualidad y tu expresión de género están al servicio de los demás, por tanto tú no te puedes negar porque en ti, o sea, tu orientación, todo, tu manera de estar en el mundo ya está expresando, ¿no? Como una especie de consentimiento automático. Sí. Entonces eres altamente peligrosa porque en el momento en el que tú quieres como poner límites, ¿no? O establecer hasta dónde quieres llegar o qué es lo que sí está al servicio o quieres poner al servicio de alguien y que no, claro, eso es una afrenta a esa masculinidad, ¿no? Porque ellos entienden que son formas de subordinación, tanto la bisexualidad femenina como la feminidad en sí misma. Entonces, claro, a mí creo que las fems bisexuales al final son como mujeres que además para el feminismo representan como la traición, porque cuando performas la feminidad, tú en teoría estás asumiendo esos estereotipos de género, ¿no? Encima los estás reivindicando, y cuando eres bisexual, para una buena parte del feminismo también eres una traidora porque te estás relacionando con hombres cuando podrías relacionarte con mujeres. Uh-huh. Por eso decía lo del lesbianismo político, sí. Porque al final es culparnos a nosotras de la violencia que sufrimos, porque es como, bueno, las mujeres heterosexuales no pueden elegir, pero las mujeres bisexuales sí podéis elegir, como una cuestión de elección, ¿no? Y como una cuestión súper reaccionaria, sí. De entender el sexo o la sexualidad no como algo libre, sino como algo que restringes
y que realmente cuando tú estás proponiendo esa idea de que debes restringirle tu sexualidad a los hombres para ser más feminista o para evitar la violencia, lo que estás proponiendo precisamente es que la sexualidad femenina está al servicio de los hombres. Claro. Porque lo que les estás diciendo es, dado que ellos entienden, dado que la sexualidad femenina está al servicio de los hombres, quítasela. Y a mí eso me parece primero muy pobre, porque es entender que las vidas de las mujeres, nuestra sexualidad, no puede aspirar a nada más bello, ni más libre, ni más salvaje que no sufrir violencia en el sexo. No podemos como imaginar algo mejor que eso, ¿no? Simplemente como conformarnos con no sufrir violencia en el sexo. Y luego además me parece peligroso porque es poner el acento en que precisamente si te desfeminizas y si eliges estar con mujeres siendo bisexual, puedes evitar violencias. Yeah. Entonces al final es, pues eso, es una idea, o sea, lo que subyace ahí es la femfobia y la bifobia específica hacia las mujeres, hacia las mujeres. Entonces me parece, pues eso, es como somos las criaturas más peligrosas, porque es como que estamos poniendo nuestra sexualidad al servicio de los hombres cuando deberíamos estar al contrario, ¿no? En este momento de feminismo Bolzel, como diría Rosalía, estamos poniendo precisamente nuestra sexualidad al servicio del enemigo. Entonces, ahí es donde esa intersección se convierte en problemática. ¿Y cómo opera esto, por ejemplo, con esos juicios de los que hablas en los que se le llega a quitar la custodia a mujeres por estas cuestiones? A ver, eso es que me lo sacan un montón y, o sea, eso existe, o sea, son unos datos reales que son de los años de, creo que esa revisión sistemática, o sea, es un paper de una revisión sistemática, es decir, que ha como revisado muchos papers para llegar a una conclusión, y es como que creo que de finales de los 90, o sea, como que tiene un tiempo, ¿vale? O sea, tiene ya como, no es como un dato actual, pero lo que pone de manifiesto es que en Estados Unidos, donde además como pues a veces es una sociedad bastante más violenta a nivel punitivo, sí. Quiero decir, o sea, mucho más punitivista, o puede llegar a serlo. Ahí o sea, científicamente, quiero decir, o sea, sí, en la literatura científica se vio que se revisaron, creo que durante 2 décadas, los casos de custodia compartida, ¿no? De petición de, pues, el progenitor y la progenitora pedían la custodia en exclusiva, y lo que se veía era que a las mujeres bisexuales femeninas, bueno, no entraba en la cuestión femenina, pero sí, a las mujeres bisexuales, mujeres que además, pues ya ser mujer ya te coloca en un espacio de feminidad, pero bueno, no es que fuesen como necesariamente abiertamente fem, pero eran abiertamente bisexuales, se las penalizaba en el juicio porque se las consideraban madres más incapaces, porque operaban todos los prejuicios de la bisexualidad, pues que pues más vicio sexual, menos confiabilidad porque puede ser más mentirosa, porque es más infiel, porque no se sabe dónde yacen sus lealtades, o sea, no es como que necesariamente se haga expreso o sea, no hay un juez que diga eres una mentirosa por ser bisexual, no opera así. Pero toda esa carga de prejuicios acababa conllevando que se considerara que esas mujeres no eran aptas para cumplir su destino de o sus maternidad abnegada, como pues claro, madres. además son como mujeres que se entiende que están pensando mucho más en el sexo, pensando mucho más en sí mismos, porque las mujeres bisexuales además han sido conceptualizadas como mujeres peligrosas. Entonces, lo que el dato mostraba, que era lo interesante de todas esas encuestas que se habían realizado y luego esa revisión sistemática, era que se veía claramente que cuando había mujeres bisexuales se las había, o sea, la custodia se daba al progenitor, al hombre, mientras que en otros casos en los que no había la mujer no era abiertamente bisexual, era heterosexual, no había, o sea, había mucha más paridad en cómo se concedían esas custodias. Y de hecho a mí me parece muy significativo que Sharon Stone, que eso sí que es, ella lo contó hace, pues no sé, hace 1 año y medio, 2 años, en un podcast ella contó cómo a ella le habían quitado la custodia de su hijo, una de estas pugnas por la custodia, se la habían dado a su exmarido, porque el juez ahí sí abiertamente alegó que como hacía películas como Instinto Básico, donde ella casualmente performaba a una femme fatal bisexual, no era una madre apta. Y entonces, solo o sea, por haber hecho la película en la claro, o sea, fíjate ni siquiera era el personaje lo que se le acusaba.
Claro, pero esto, por ejemplo, el otro día me encontré con Melanie Olivares y decía que esto va a salir en el... pero bueno, no pasa nada porque lo cuente, pero en una entrevista en Está el horno para bollos con Nerea Pérez de las Heras, Melanie Olivares contaba que ella precisamente por haber hecho de puta, de trabajadora sexual en Aída, ya nunca le habían dado papeles de madre. Increíble. En series. Y Increíble. que eso a ella le pesaba porque ella, por ejemplo, es madre de 3 hijos y que ella pues es un papel que le hubiese gustado hacer como actriz. Pero hay una cosa de que ya la ficción, o sea, la femfobia y la bifobia y la misoginia permean tanto que ya como que le atribuyes esas características a la propia actriz, porque el hecho mismo de que quieras representar a lo mejor un papel así ya te coloca en un lugar de peligrosidad social. Sí, entonces, sí. fíjate que no era solo Sharon Stone, es que ella misma, o sea, ella no contaba un caso de retirada de custodia, pero el hecho mismo de que la ficción permee, ¿no? El personaje permea a la actriz hasta el punto de... A mí nunca me han dado un papel de madre y sé que es porque yo hice de puta en Aída. O sea, me parece flipante porque esto sí que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Actores que hacen un papel de homosexual en algún momento y entonces ya como el miedo a toda la homofobia que hay de encasillamiento, entonces que ya no, parece que ya no puedes volver a hacer ningún papel representando ninguna otra cosa, pero nunca lo había pensado con este tipo de cosas. O sea, me parece alucinante. Y tú en el libro también, como que además está como muy relacionado con lo que estabas diciendo, hablas de la maternidad como oye, esto, ojo con que se construya como un destino que agota la identidad femenina y que parece que no solamente como que es el destino al que hay que llegar ideal, sino que además la identidad de la madre como cierra por completo el círculo y ya una vez somos madres ya no somos nada más que madres, ¿no? Sí, además es que eso, claro, el libro lo escribí cuando... O sea, el contrato para hacer el libro me llegó prácticamente a la misma vez que la noticia de que estaba embarazada. Entonces, claro, a mí eso me interpeló mucho porque sí que vi... me acuerdo que como que en la propuesta inicial sí que estaba la cuestión de Britney Spears, pero sí. yo... A eso te quería preguntar ahora también. Claro, no lo metía tanto en la cuestión de la maternidad y según iba fabricando o creando a mi propio hijo y creando el libro, me daba cuenta de lo relacionado que estaba la feminidad con el tema de la maternidad, porque precisamente cuando a ti te han castigado por tu feminidad excesiva, la maternidad, la institución de la maternidad, se convierte como en una especie de redención, ¿no? En la manera en la que tú le puedes demostrar al mundo de que sí puedes tener una feminidad aceptable y aspiracional y de que puedes ser una mujer decente, entregada, abnegada y demás adjetivos que se relacionan con esa feminidad constreñida que tú y yo estábamos denunciando, ¿no? Que es como, no puedes reducir la feminidad solamente a esas características y de hecho eso es un margen súper pequeño que nos imponen a las mujeres para mantenernos subordinadas, haciéndonos creer que la feminidad solo es eso, pero es mucho más. Entonces, claro, cuando tú eres madre, al final, con lo que juegan es con un miedo atroz a no ser suficiente para tu hijo y a ser una carga para él mismo, ¿no? Esta idea de mi feminidad salvaje y el no querer deshacerme de ella y el querer mantener esa identidad fem le va a pesar a mi hijo el día de mañana porque ¿quién querría tener una madre que es catalogada como la guarra, la que enseña el cuerpo, la que baila twerk o la que está pensando en sí misma, maquillarse, en ser abiertamente vanidosa y en mostrarse al mundo de esa manera como tan, como a lo mejor sexual, hiperfemenina, en vez de estar procurando cuidados a su hijo. Y además esto se inserta en un momento en el que tenemos todo este ecosistema de turbomadres y de madresfera, donde gran parte del feminismo ha comprado que la maternidad feminista es aquella que está totalmente al cuidado de los hijos. Y esto es algo que a mí me pesa muchísimo, pero me pesa ya no a nivel, me ha pesado a nivel personal, pero a mí me pesa a nivel discursivo, porque me parece terrible que tengamos a un montón de madres pretendidamente o supuestamente feministas, bueno, yo no les voy a quitar la etiqueta, pero que estén ellas sí comprando un discurso de maternidad súper estandarizado, o sea, igual que criticaba la feminidad blanca, delgada, de Zara, aburrida y demás, también critico esta estandarización de la feminidad donde todo es
elegir colegio, elegir guardería, bebé sin azúcar, o sea, como todos unos estándares de mi hijo es un proyecto personal al que yo me tengo que dedicar en cuerpo y alma, y eso es la maternidad feminista, porque eso es poner los cuidados en el centro. No, eso no es poner los cuidados en el centro, eso es convertir a tu hijo en la centralidad de tu vida, de manera que lo que estás haciendo es poner tu vida hacer que la vida de tu hijo gire en torno a ti. Porque todo pasa por cómo tú te vas a sentir mejor madre. Y eso sí me parece súper peligroso, y me parece que esta hiperprotección de la infancia hacia la que vamos es violenta. O sea, a mí me parece hiper peligroso, por una parte, desde el punto de vista de la libertad de las mujeres y para vivir su vida y tener deseos múltiples y libres. Y luego también me parece, hablando en plata, una jodienda para los hijos, porque yo creo que un hijo, no sé, yo no recuerdo ahora varios autores que hablaban de esto, ¿no? Pero al final es verdad que un hijo abandonado por sus padres, pues es algo terrible en el mundo, pero sí. Un hijo cuya madre, en este caso, todo su deseo se agota en él mismo, eso es una cosa muy complicada a nivel familiar. Totalmente. Y a nivel psicológico. Totalmente. O sea, no hay nada más importante que tu madre tenga deseos que no pasen por ti, por lo menos. También, obviamente, que tú formes parte de su ecosistema de deseos familiar y vital, por supuesto, porque si no, no hay cuidado, si no, no hay vínculo, ¿no? Eso es. Pero ojo como se agote solamente ahí, porque tú también necesitas saber que tus padres tienen una vida al margen de ti. Me parece una cosa como que si perdemos eso, sí, tenemos un problema muy gordo. Lo has dicho de manera preciosa, además, y es como... Es que a mí me preocupa tanto como a ti, porque pienso que le estás robando la posibilidad a tu hijo de ser él mismo, porque ya le estás imponiendo unas expectativas que pasan por de qué manera yo me voy a sentir mejor madre en función de cómo mi hijo va cumpliendo esas expectativas, ¿no? Entonces hay como... En cada uno de esos actos, en realidad estás como poniendo una expectativa propia que, en función de si tu hijo la cumple o no, te va a validar a ti como madre. O sea, cuando tú a tu hijo le estás intentando inculcar, por ejemplo, que coma sin azúcar, estás esperando que nunca en su vida coma azúcar, que sea el niño que mejor come del mundo, que sea el niño más sano, que... O sea, en general, o sea, le estás insuflando mucha culpa y le estás restringiendo el poder equivocarse, el poder contaminarse del mundo, ¿no? O sea, es como que le estás privando de la posibilidad de la propia infancia, que es ensayo y error todo el rato, ¿no? O sea, es como que, además de estar imponiéndole como una idea de la salud como muy restringida, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estas hipermaternidades que tienen todo el rato el foco en que mi hijo sea el más listo, que mi hijo sea el que mejor come, que mi hijo sea incluso muchas veces, que mi hijo sea el más feminista, ¿no? Está como, toda esta presión que nos estamos poniendo todo el rato encima es una lista interminable de tareas que tienes que hacer como madre, y que además es interminable precisamente porque el patriarcado nos tiene que convencer de que la tarea de la maternidad es interminable, para que siempre estés ensimismada y encerrada en la idea de maternidad, que es esa maternidad abnegada de los años 50, que ahora ha mutado en una especie de, maternidad feminista, donde poner los cuidados en el centro es atender todas las necesidades de la infancia. Y a veces atender las necesidades de la infancia... Es que esto que voy a decir, pero... O sea, atender a las necesidades de la infancia es, a veces, desatender en el sentido de ocuparse solo de lo vital para que el niño pueda vivir y experimentar. No le puedes acotar tanto la vida a tu hijo, o le estás castrando. Claro. O sea, le estás robando. Es que castrar, pero es una expresión horrible. Le estás hurtando la posibilidad de poder equivocarse. Porque, todo es tan higiénico y tan salubrista en esa idea de maternidad, que no hay posibilidad de ensuciarse, de equivocarse, de hacer las cosas mal. Es que claro, lo que da miedo no es lo que en concreto le impongas, que no coma azúcar o que no... O sea, lo que da miedo... A mí es que esto personalmente, ahora te dejo continuar, es que lo de no comer azúcar me preocupa especialmente. Sí, ¿no? Sí, pero por una cosa, porque estamos todo el rato viendo a influencers feministas que se están quejando de Ozempic,
Sí. Que lo entiendo, porque hay una industria farmacéutica detrás que está haciendo deliberadamente el mal, aunque sea un medicamento que a mucha gente, no solo para adelgazar, sino para muchas otras cuestiones como el equilibrio hormonal es muy importante, pero hay todo un discurso feminista de criminalizar el Ozempic y de cuestionar, o sea, de denunciar de manera totalmente legítima y acertada que estamos hacia una, sobre todo, hacia una delgadez extrema de las mujeres, aunque no solo, también de los hombres. Pero luego ellas mismas están todo el rato contando en TikTok y en Instagram que no le dan azúcar a sus hijos y que van al gimnasio 3 horas al día. Y es como... O sea, tú puedes poner el foco, puedes culpar si quieres a Ozempic y a la industria farmacéutica, pero es que tú te estás tragando todos los vídeos de dieta cetogénica, todos los vídeos de bebés sin azúcar, estás criminalizando el azúcar, estás, o sea, comprando todo el discurso de nutricionistas como Carlos Ríos y le estás imponiendo a tu hijo restricción alimentaria, que es el mayor, o a tu hijo o a tu hija, ¿cómo se dice? Como el factor que determina... no sé. Que no es que sé, se me dio la cabeza. Creo que sé lo que quieres decir, pero el factor... ya. Algo que estaba viendo súper inteligente y de repente, o sea, el predictor. Es el mayor predictor de tener un TCA. O sea, la restricción alimentaria y catalogarle a tu hijo o a tu hija, a tu hija, los alimentos en esto es sano y esto no es sano, es el mayor predictor para desarrollar un TCA. Y esas madres feministas que tan preocupadas están con la feminidad delgada y con esta idea del canon estético que tiene que ver con la feminidad porque nos están imponiendo que tenemos que ser perfectas y delgadas, sí, te lo compro totalmente, pero luego están culpando todo el rato a Ozempic y a la industria de la moda y no sé qué, no sé cuántos, cuando ellas mismas tienen conductas que son mucho más perniciosas a nivel familiar, porque tu hijo, tu hija, lo primero que va a ver es... Primero, que no va a querer decepcionarte y que va a querer, o sea, va a hacer esa distinción entre alimento sano y no sano y le estás imponiendo una restricción que el día de mañana no va a poder cumplir, se va a sentir mal con su autoestima, se va a poner a mirar en TikTok y entonces va a buscar fuera de su casa, donde le han dicho que todo eso está mal, va a buscar de qué manera ser perfecto y entonces ahí sí va a entrar en las redes sociales. Pero todas las feministas están empeñadas con esto de las redes sociales, de TikTok, la industria de la moda, Ozempic, y echándole la culpa a estas cuestiones, cuando la cosa es que eso es sintomático de que tenemos un problema anterior, que es que desde el ámbito médico muchas veces, y muchas veces desde el ámbito familiar, se está imponiendo una idea de feminidad saludable, por ejemplo, que pasa por restricción alimentaria, por no comer azúcar, por entender, ¿no?, que hay cuestiones que son saludables. Y eso además lo vinculo mucho con el tema de la sexualidad, porque estas nuevas maternidades feministas están haciendo como una idea de que lo saludable, ¿no?, también es como aquí hay una idea saludable de sexo. Y que cumplir con esa idea saludable, tanto de comida como de sexualidad y en general conductual, te va a salvar de posibles problemas en el futuro. Posibles problemas en el futuro le hace ser gordo, no tener una enfermedad o no sufrir una violación. O sea, ¿me entiendes? Está todo conectado en esa idea higiénica de la maternidad. Por eso hablo de que, aunque se puede descontextualizar, a veces el mayor cuidado que se le puede procurar a un hijo es precisamente descuidar esas cosas, pero porque entendemos descuidar como dejarles contaminarse del mundo y dejar que experimenten y dejar que se equivoquen y que jueguen con esas cosas que socialmente se están empezando a considerar peligrosas y que se están vetando. Y ahí es como esta hiperprotección a la infancia sí me parece el mayor peligro al que nos enfrentamos ahora mismo. Y entonces, no sé si le ha aterrizado bien. Totalmente. O sea, de hecho, o sea, claro, o sea, yo lo que iba a decir antes es que más allá de los contenidos concretos, pero justo tú de los contenidos concretos ahora acabas de desplegar como todos los riesgos y peligros que tienen, ¿no? Pero bueno, más allá de los contenidos concretos, lo que da miedo de entrada es esa actitud totalizante sobre el hijo, o sea, porque ya en sí mismo, aunque luego el contenido sobre el cual tú quieres educar o inculcar a tu hijo fuera el mejor del mundo,
hijo, ya el mero hecho de que sea como un pues un destino total para tu hijo, ya de entrada encierra como un problema muy grande. Y en ese sentido, la identidad el rollo fem llevado a la maternidad o combinado con la maternidad o inscrito en la maternidad es en cierto modo un antídoto frente a esto, en la medida en que supone un abrazo al deseo que no tiene solo que ver con tu hijo. Pues mira, sí, o sea, me parece súper bonito como lo has formulado, no lo había pensado así, creo que nunca no lo habría verbalizado así, pero orgánicamente creo que lo siento así. Y sí me parece que abrazar la identidad fem, que para mí tiene que ver con lo monstruoso, lo peligroso, lo salvaje, lo excesivo, y con la vanidad, tiene que ver precisamente con ponerse en un lugar de reivindicación propia, que es el mayor regalo, en realidad, que le puedes hacer a una criatura a la que estás maternando. Porque significa que tu deseo no va a ser solo tu hijo. Claro, y eso es liberarle de las expectativas que estás poniendo sobre él, porque le estás permitiendo, no solamente le estás permitiendo ser quien quiera ser, sino que tú también te estás poniendo quizá un peso encima, o hay una cosa aquí que es, creo que estamos como en un momento en el que nos sentimos súper presionadas para que nuestras criaturas sean como las más feministas, las más, ¿no? Como entender que todo pasa por la madre, o también por el padre, ¿no? Pero por tu crianza. Y que si tu hijo el día de mañana es, pues no sé, pues es un mal tipo, o es una mala persona, es porque tú no lo has evitado y no has hecho lo suficiente. Y creo que la educación en casa es súper importante, o sea, pero súper importante, como es el pilar básico, como estoy diciendo con lo de la alimentación, o sea, es darle, ¿no?, como un cimiento fuerte y robusto y hermoso a tu hijo, pero no es el único. No puedes evitar que tu hijo se contamine de este mundo, para bien y para mal. Y creo que tenemos que abrazar ese caos, porque ese caos es hermoso, y el hijo tiene que ser la persona que tenga que ser, y tú puedes darle herramientas y puedes darle cosas bellas, pero tienes que abrazar ese caos de que tú no puedes trazar la línea que va de aquí a tu hijo directamente pensando que ese camino ya está escrito. Es que no está escrito, y eso es abrazar algo que genera mucha inquietud, porque es no saber quién será tu hijo el día de mañana. Pero eso también es muy bonito, porque es ¿quién será el día de mañana mi hijo? ¿Qué persona será? ¿No? ¿Cómo me sorprenderá? ¿No? ¿Qué compartiré con él? Pero no puedes pensar que todo va a estar mediado por ti. Y eso es a la vez abrazar el caos y habitar un lugar de incomodidad y de inquietud, pero también es quitarte un peso de encima sabiendo que tú tienes una responsabilidad, puedes darle cosas muy hermosas a tu hijo, que tienes el deber de inculcarle valores de libertad y valores hermosos y de igualdad a esa criatura, pero que no todo pasa por ti, que tú no tienes el deber de inscribir o de crear a tu hijo como el perfecto feminista o la persona, sí que el perfecto feminista, la persona perfecta. Te tienes que quitar de encima, cada uno entienda de eso, pero claro, sí. Te tienes que quitar de encima la idea de que la perfección de tu hijo, que no existe, depende de ti. Y sin embargo, ese cuidado que consiste en descuidar es lo que se ha considerado siempre como ser una mala madre, ¿no? O una de las acepciones de muchas malas madres, que en realidad simplemente han sido un poco libres y en realidad con eso estaban liberando a sus propios hijos. Y de hecho, totalmente. De hecho, precisamente como que no quería terminar de esto sin que nos hables un poco de Britney, porque también tiene una importancia fundamental en el libro y también es un ejemplo de esto, ¿no? De mala madre. Claro, Britney es... Y bueno, todo el movimiento de Free Britney, sí. que es lo que al final... Yo no sé si le dedicas un capítulo, pero vertebra bastante muchas de las cosas que cuentas. Sí, o sea, yo no sé si los hijos de Britney sabrán lo que su madre ha hecho por ellos y por el mundo, pero creo que el ejemplo, o sea, Britney se sacrificó para que las demás podamos caminar, ¿no? Pero Britney sufrió, joder,
todo el peso de ser una madre, o sea, de ser el mal ejemplo de madre, con el peso que eso supone a nivel personal, precisamente para liberarnos a las demás de la carga de poder habitar esa mala maternidad, esa maternidad mal vista. Me parece, o sea, la figura de Britney me parece como, para mí personalmente, para mí es fundacional, porque representa todo lo pecaminoso que las mujeres queremos abrazar y que a veces no nos atrevemos, pero cuando lo ves una figura como Britney Spears y cómo ha resurgido de sus cenizas, ¿no? Y cómo ha acabado siendo... cómo ha acabado liberándose de las ataduras entendidas en el sentido material, porque ha sido psiquiatrizada, y en un sentido social, joder, es como lavarte la cara con agua fresca. O sea, es como mirar el futuro con esperanza. Bueno, yo recuerdo cuando empezaron a llegar como todos los memes de Britney como líder de la revolución de nuestro tiempo, pero ¿cómo lo contarías esta trayectoria o sea, si tuvieras que contar el hilo conductor de lo que lo hace tan importante de su historia, ¿cuáles son esas cosas que pasan, que tú cuentas en el libro y que recoges, pero las recoges para contar todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues porque... Para alguien que no tenga ni idea no hubiera oído hablar de esto. Obviamente es... ¿Te imaginas que hay alguien que no ha oído hablar de No, podría ser yo, pero no. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Britney, pero me gusta cómo trazas el hilo conductor entre todos esos episodios de su vida. Sí, bueno, primero porque Britney representa la guarra de la clase. O sea, digamos que como figura es fetichizada por un gran público masculino. Desde su primera aparición desde su pública. Tierna casi adolescencia, ¿no? Digamos que además, al fetichizarla sexualmente, se la está incluso privando de la posibilidad de su propia agencia sexual, porque ella se siente cómoda con esa sexualidad salvaje y desvergonzada y desacomplejada, pero en el momento en el que se la fetichiza, ya se la está deshumanizando porque no se la permite salir de ahí. Entonces es como, ya no puede ser otra cosa que la chica que pone cachondos a los tíos, que esto es algo que ella expresa prácticamente así en su libro. ¿Y eso con qué edad? Eran con 17 años, 16, 17 años, claro, súper joven, eso claro, ahí ya queda inscrita ahí, es como ella, que claramente se identificaba con esa feminidad salvaje y que le gustaba sexualizarse, de repente ya no se le permite ser otra cosa, que esto es algo que pasa mucho con la femfobia, que también pasaba con Pamela Anderson. En el momento en el que tú te conviertes en una muñeca, ya no puedes ser otra cosa. Literalmente para el mundo estás deshumanizada, ya no solo porque no tengas todas las dimensiones de ser humano complejo que todo ser humano tiene, sino que además es que para ellos eres de plástico. O sea, estás deshumanizada a nivel... no mereces perdón y no mereces empatía, simplemente eres una estrella colocada ahí para que los demás o nos reflejemos de manera, pues eso, aspiracional o que sirva para pajearnos, ¿no? Entonces se la priva de poder vivir su sexualidad porque o sea, como está tan en el punto de mira, porque se convierte como en un ídolo estadounidense, cada cosa que ella hace... o sea, sufre una hipervigilancia que cualquier conducta va a aparecer en los medios de comunicación. Entonces, cuando ella, por ejemplo, quiere dejar de performar a lo mejor el ser, ¿no?, como tan sexual o tan femenina, se la castiga. Por eso cuando se rapa es como, o cuando coge peso, es como, mira, Britney ya no es lo que era, ya no es la top model que era, ya no es guapa, ya no es femenina, ya no es aspiracional. Y cuando, por ejemplo, ella empieza a tontear con tíos, o se la ve con un chico, o sale con... ¿cómo se llama? Con Justin Timberlake, iba a decir Justin Bieber, no, por Dios, con Justin Timberlake, es la guarra de la clase. Mira qué facilona es, mira cómo utiliza su sexualidad y su feminidad para engatusar a los hombres, mira cómo le ha roto el corazón. Entonces se la restringe a un lugar de no humanidad, es decir, no puedes ser otra cosa que la que te estamos diciendo que eres, que además es contradictoria en sí misma, con lo cual es una ecuación irresoluble. ¿Cómo no te vas a volver loca con eso? Además, eso se suma que ella es madre.
Entonces, claro, es como de repente es un tablero súper complicado para ella porque es como no has podido tener una adolescencia normal, tu feminidad siempre ha estado súper restringida, es decir, o eres una guarra o dejas de ser femenina porque coges peso o porque te cortas el pelo o lo que sea, y entonces pasa a ser madre con toda la carga que eso conlleva de a ver qué tipo de madre eres. Entonces toda la prensa empieza a acosarla precisamente porque consideran que tienen legitimidad para hipervigilar más que nunca el comportamiento de Britney Spears, porque dado que es una mujer errática, peligrosa, que daña a los hombres, que fíjate que es sexual, que sale de fiesta, que a veces se la ve bebiendo, etc, etc, esa hipervigilancia se acentúa porque es como, no, ahora tenemos que estar más pendientes de ella que nunca porque es que tiene un hijo a su cargo. Y eso además se suma que además en su plena agencia y en su autonomía corporal decía ser madre como al año y medio, vuelve a tener un hijo, que es como lo que se les exige a algunas mujeres, que es, o sea, esta idea de las mujeres estáis en el mundo para tener hijos, a mujeres como a Britney Spears, en realidad no. No se quiere que las mujeres como Britney Spears sean madres, a no ser que de repente se desprendan de toda su sexualidad y de toda su feminidad y que entren en ese camino de redención, porque nada gusta más a los seres humanos que un buen arco de redención, donde tú pasas de mujer problemática a mujer decente. Y eso es lo único que se le podía, que el mundo, o sea, que le podía permitir, sí. Que le podía permitir a Britney Spears seguir existiendo, que en realidad era dejar de existir, porque cuando tú haces ese arco de redención que te están exigiendo, en realidad estás dejando de ser, para ser lo que los demás te están exigiendo, con lo cual a Britney Spears nunca, jamás en la vida se la dejó ser. Lo que la volvió loca es que no la dejasen ser ella misma, que toda conducta estuviese hipervigilada y que además jugasen con lo que ella más quería en el mundo, que eran sus hijos, y que pudiese además vivir esa dualidad o esa dimensión de, pues yo sigo siendo pues una cantante hiperfemenina, pues que a veces no, que hace canciones sexuales, que se sube al escenario y es desacomplejadamente sexual, que es salvaje, pero además soy tierna, soy maternal, ¿no? Como que cumplo con algunas de esas características que se le atribuyen a la maternidad porque adoro a mis hijos y me encanta estar con ellos. Y era como, no puede ser las dos cosas a la vez porque no te lo vamos a permitir. Y entonces esa contradicción en la que obligaron a vivir a Britney Spears y esa hipervigilancia porque estaba más legitimado que nunca vigilarla porque ahora tenía a su cargo a 2 hijos y claro, bajo la idea de la protección a la infancia se cometen las mayores atrocidades. Entonces es como, eso es lo que la volvió loca. Entonces muchas veces que a mí me llama la atención cuando se cuenta el episodio, además como con mucha sorna, de cuando Britney Spears se rapa, nunca se cuenta que ella estaba en pleno posparto, que acababa de tener a su segundo hijo, con lo duro que es eso, que estaba recibiendo paparazzi en su casa día tras día y que llevaba, pues no sé, como una década casi viviendo asediada y sin la posibilidad de ser ella misma porque cualquier mínima cosa que hacía era juzgada, todo el rato. Y entonces llega un momento en el que la locura es la única forma que tiene de seguir existiendo. O sea, la locura es lo que la salva, lo que la mantiene viva, porque lo otro era desaparecer del mundo. Entonces ese acto es que es tan hermoso y tan esperanzador que coja el paraguas y de repente se revele cuando el mundo le está diciendo tienes que ser una mujer decente, callarte y desaparecer del mundo y no hacer ruido porque eres molesta y ya no eres humana, ya te hemos quitado todas las características que te hacen humana. Y ella coge y dice, no, ahora voy a hacer más ruido que nunca y me voy a rebelar contra esto. Entonces se rapa, pega el paraguas contra el coche del paparazzi y de ahí, digamos, entra en su viaje hacia la locura, que por supuesto es durísimo, pero que creo que es lo que ancla su existencia a este mundo. O sea, y que acaba con esa incapacitación bueno, claro, brutal. Bueno, claro, la locura femenina además es una cosa que los hombres temen, porque la locura femenina es, igual que lo era la histeria en la época victoriana y demás, es ponerle un espejo a los hombres y al mundo en general sobre el daño que nos hacen, muchas veces a menudo con nuestra feminidad y con nuestra sexualidad. Entonces, que Britney Spears se volviese loca era lo más lógico, era lo más racional, su irracionalidad era lo más racional, o sea, era su punto de fuga. La locura es claro, el mayor signo de salud mental. Claro, efectivamente. Es que
Efectivamente, o sea, es como buscar un punto de fuga en tu realidad para anclarte, para anclarte al mundo, para que tu existencia siga en este plano. Y a la vez, claro, que las mujeres se vuelvan locas es lo más incómodo, porque precisamente es ese punto de fuga y esa rebelión contra un sistema que te está diciendo tienes que desaparecer. Entonces lo que hacen es psiquiatrizarla, sobremedicalizarla, contenerla mecánicamente, pero también socialmente, prácticamente encerrarla, desposeerla de su voluntad, hasta el punto de que con 20 y pico años la tutelan, consiguen tutelarla. O sea, su padre, que es un tremendo desgraciado, para hacerse con su fortuna, pero también con toda su voluntad y tenerla explotada laboralmente, porque ella estaba psiquiatrizada y estaba tutelada por su familia, porque a un juez se le convenció de que precisamente Britney, por cómo era un peligro social, ¿no? Como que no podía encargarse de sus hijos y que tenía que estar vigilada continuamente. Paradójicamente, podía seguir actuando en escenarios. Y podía seguir haciendo actuaciones, irse de gira, hacer un montón de conciertos, etc. O sea, que no podía hacer nada más que ser explotada laboralmente. Exactamente. Entonces, claro, la historia de Britney es que es poderosísima, porque es como nadie esperaría que una persona como Britney Spears esté viva y además bailando en Instagram, como celebrándose a sí misma y como manteniendo... Después de haber visto la que se ha generado también fuera con todo ese movimiento, porque claro, eso que fue súper esperanzador para ella. Lo cuentas en el libro, ¿no? Como cuando le empieza a llegar como del exterior, como todo este auge. Que eran todo chicas, que eran gays, girls and them. ¿Por qué? Porque es la peña que entiende la feminidad, que cree en ella, que entiende la locura femenina, que sabe que la han dañado con su feminidad y con su sexualidad. Porque están alineados, o sea, gays, girls and them, estamos todos en el mismo espectro, marica, femes... Forma parte de la misma identidad, con sus especificidades y sus propias violencias y sus propias euforias, pero es que está alineado. Entonces, esos maricas y esas femmes, esas chicas, sabían verla y sabían lo que le estaba pasando a Britney y sabían que no estaba bien porque sabían que la habían dañado. Entonces era como el reducto de esperanza de cómo los maricas y las femmes, o sea, cómo desde la feminidad se construye algo colectivo y poderoso, que no tiene nada que ver con ser una ama de casa de los años 50, sino con liberar a una criatura poderosa de las ataduras que su propio padre le ha impuesto. Entonces, ¿cómo no va a ser eso esperanzador y hermoso? Bueno, pues con este pedazo de alegato marica, fem y liderado por Britney Spears, yo creo que podemos terminar, porque ha sido, creo que, la entrevista más larga que hemos hecho hasta ahora. Porque además, no sé, llevaremos como 2 horas. Wow. Pero yo estaba como muy fascinado con todo lo que estabas contando y quería, querría hacerte como todavía bastante más preguntas, pero bueno, dejamos como a quien haya llegado hasta aquí, si es que ha llegado alguien. Yo creo que todavía se puede leer el libro, porque hay muchas más cosas. Da muchas más cosas de las que hablar y podríamos tirarnos aquí mucho más rato. Total. Muchas gracias. Pero me ha encantado hablar contigo, Noemí. Y yo contigo, muchas gracias. Muchas gracias, me ha encantado. Chao. Chao.